Crisis en el aire, quinta temporada, episodio 191. Manual de conducción mileísta, el GNL es un caballo de Troya y las bices alborotan Neuquén. Bienvenidos a una nueva edición de Crisis en el aire, el podcast de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura. En el primer bloque nos sumergimos en la asamblea de los referentes globales de la ultraderecha, donde Milei dio una masterclass de conducción libertaria. En la segunda parte, la llegada al Golfo de San Matías de un buque para exportar gas licuado revela los modales de la transición energética. Por último, Victoria Villarroel aterrizó en Neuquén y se picó la interna del oficialismo provincial a la vera de Vaca Muerta. Todos los sábados, el colectivo editorial de Crisis analiza los sucesos más importantes de la realidad nacional. Hoy conducen Mario Santucho, Natalia Gelos y Juan Pablo Hudson. Allá vamos. El próximo martes, el gobierno cumple su primer año en el poder y esta semana comenzaron los festejos durante la primera edición en Argentina de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, un evento internacional que fue fundado por la derecha republicana de Estados Unidos y que hoy irradia trumpismo al mundo. Allí, en ese evento, el presidente Javier Milei dio un discurso bastante importante. Mientras tanto, los números de la economía siguen sonriéndole, según sus parámetros. La protesta insiste, pero no mueve el amperímetro. Y un senador peronista transfugado al oficialismo fue detenido en Paraguay intentando ingresar al país con un fajo de dólares. Este primer bloque de Crisis en el aire comienza por la CEPAC. Muy rápidamente, ¿de qué se trata la Conferencia de Acción Política Conservadora? Bueno, es un evento, como decía antes, que surgió en 1974 en Estados Unidos, impulsada por sectores de la derecha republicana, un partido de derecha que a su vez tiene una ultraderecha, en reacción, en ese entonces, contra el fallo Roe versus Wade, o Wade, no sé cómo se dice, Wade, famoso fallo, hace poco cuestionado por la Corte Suprema Conservadora que dejó Trump durante su primer mandato y que habilitó, allá por los años 70, había habilitado el derecho al aborto en Norteamérica. Fue clave, además, la CEPAC, unos años después, en el ascenso de Reagan durante los 80 y de toda la revolución conservadora que implicó en Estados Unidos, y revivió con todo la CEPAC en torno a Donald Trump, convirtiéndose en una de sus principales armas o uno de sus principales escenarios en lo que la ultraderecha llama hoy la batalla cultural. Así es. Bueno, de eso se trató este evento que tuvo lugar el miércoles en el Hotel Hilton en Puerto Madero. La entrada costaba $100, pero había un VIP y si uno quería ingresar al VIP tenía que poner $5.000 para ingresar ahí. Había una diferencia. Los principales invitados fueron los enviados del presidente electo yanqui, Matt y Mercy Slapp, que son los dueños de la marca y quienes además coordinan con sus franquicias en distintos países este encuentro. También vinieron Lara Trump, que es nuera justamente del magnate y es la actual presidenta del Comité Nacional Republicano. Vino Kari Lake, que puede llegar a ser embajadora en México, y Ben Shapiro, que es el Laje yanqui, para tener una idea, más o menos va a ser un paralelismo. O más bien al revés, ¿no? Laje es exacto. El Shapiro, él dijo algunas veces que quería ser el Shapiro argentino. El gran intelectual orgánico Así es. De la ultraderecha. Además de los yanquis, hubo otras estrellas de la ultraderecha global, como el brasileño Eduardo Bolsonaro y el español Santiago Abascal de Vox. Y lo que llamó la atención es el lugar que le dieron al húngaro Bart Farkas, que es el hombre del presidente Víctor Orbán para la batalla cultural, especialmente en Hispanoamérica. Uh-huh. Hasta ahí los más relevantes, pero hubo otros también que asistieron. Obviamente, de todos modos, la estrella total fue Milei, que dio un discurso que fue titulado Decálogo de Acción Mileísta, y ahí resumió su hasta ahora exitoso método político. Ahora vamos a escuchar un fragmento que seleccionamos como para tomar nota del nivel de radicalización que está proponiendo. Por eso no hay lugar a quienes reclaman consenso, formas y buenos modales. Las formas son medios, se las evalúa según su efectividad para alcanzar determinados fines. Y hoy, someternos a la exigencia de las formas
es levantar una bandera blanca frente a un enemigo inclemente. El fuego se combate con fuego. Y si nos acusan de violentos, les recuerdo que nosotros somos la reacción a 100 años de atropello. Por lo tanto, menos palabras y más resultados. Nosotros tenemos resultados. Y no te gustan las formas, pero de vuelta, ¿a ustedes creen que si viene alguien y les pone una pistola en la cabeza, le van a decir, no, bueno, mire, entiende que esto no se hace? Cuando terminaron de la primera frase, quedaron con un agujero en la cabeza. Entonces, esa defensa tan férrea de las formas, cuando ustedes del otro lado tienen Nerdental, con perdón de los Nerdentals, digo, no se pelea de esa manera. Si ustedes, le van con las buenas formitas, ¿qué va a pasar? Lo van a pasar por arriba. Nosotros no nos vamos a dejar pasar por arriba por los Neandertals. Séptimo, cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale 4. Retroceder nunca, siempre acelerar y caminando hacia el fuego. Bueno, al pobre Dan, digamos, lo acusan y lo comparan con terroristas, ¿no? O sea, vean, esto es muy interesante, vean la miserabilidad y lo rastrero y lo mentiroso que son los medios de comunicación. Dan, en una frase que dice recurrentemente, públicamente me comprometo acá que voy a ir al streaming de Dan. Vean qué interesante, ¿no? La mediocridad y la forma en la cual mienten los medios y lo descarados que son. El gordo Dan, digamos, porque ya, digamos, se basta, el gordo Dan. Básicamente, ¿qué es lo que dijo? Nosotros somos el brazo armado del presidente y nosotros tenemos la herramienta, el arma más poderosa que se creó en la historia de la humanidad, y sacó su teléfono celular. Miren la miserabilidad de los medios que agarraron la frase, la cortaron, quitaron lo último, que era la referencia explícita al celular, y empezaron a hablar del brazo armado y empezaron a compararnos con los hijos de remil puta que durante fines de los 60 e inicio de los 70 mataban gente. Bien, como acabamos de escuchar, el presidente salió a respaldar fuerte públicamente al gordo Dan, Daniel Parisini, quien fue sindicado como uno de los impulsores y articuladores de las milicias digitales, en un gesto claro de que ellos conciben la disputa política como una batalla cultural que se resuelve con la aniquilación o al menos la neutralización violenta del enemigo. Frente a esto, nos gustaría mencionar dos reacciones muy distintas desde el campo opuesto, incomparables entre sí, obvio, pero que muestran caminos posibles. De un lado, no sé si vieron la escena de Lula entregándole un reconocimiento al Pepe Mujica este jueves, y la imagen era dos viejitos honorables, entrañables, repasando una larga trayectoria que sin embargo parece estar en su final, y ese final no es otra cosa que el ocaso de un ciclo político progresista en la región. Y por otro lado, como contraposición, la tapa del nuevo número de la revista Crisis, que la semana que viene estará en las calles. Y que ya está disponible la versión digital, ¿no? Por si quieren suscribirse. Los que quieran ya poder verla, está esa posibilidad. La revista en este nuevo número tiene como título de tapa el término brazo armado y una foto muy interesante con una piedra en la mano. Es un brazo, es una mano con una piedra en la mano, que hace referencia a las protestas de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria de Macri. En fin, lo dejamos acá, pero creo que las comparaciones son obvias y la postura editorial de la revista también está clara. Lo mencionamos solo como una referencia para en algún momento retomarlo. Quizá en la presentación lo vamos anunciando, que va a ser el sábado 21 de diciembre a la nochecita, agéndenlo. Pero volvamos a la CEPAC para marcar algo que solemos mencionar cuando se trata de eventos así. No solo hay que mirar las presencias, sino también las ausencias. Y esta vez la más significativa fue la del canciller Gerardo Bertheim. Quien sí estuvo fue Nahuel Sotelo, la otra figura clave de la ofensiva libertaria en Cancillería, y también miembro de las patotas digitales. En su discurso planteó indicios de una incógnita clave que es importante dilucidar en este tipo de encuentros y en otros movimientos como la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que vamos a tratar mañana en un nuevo podcast sobre geopolítica, el mundo en crisis. La incógnita es sobre qué tipo de ordenamiento global está imaginando la ultraderecha.
porque su crítica a las instituciones realmente existentes es demoledora, sin fisuras, en la ONU, la OEA, etc. Pero hacia dónde van ellos, si pudieran, eso no está claro. Bien, le pedimos a la periodista y amiga Lucía Cholakian, quien estuvo cubriendo la cumbre para The New York Times, que nos cuente sus impresiones y nos mandó el siguiente audio. La CPAC de Buenos Aires fue el encuentro de dos gorritas magas, ¿no? El de Make America Great Again, hagamos a América grande de nuevo, la arenga de Donald Trump, y Make Argentina Great Again, que es su versión local, que empezó a circular más el año pasado con la campaña de Javier Milei y se fortaleció después con su victoria. La conferencia fue un evento de celebración de estas dos figuras, ¿no? Por un lado, la de Javier Milei, que termina un primer año de gestión muy exitoso en sus términos, y por otro lado la de Donald Trump, que acaba de ganar las elecciones nuevamente en Estados Unidos luego de múltiples procesos judiciales, atentados contra su persona, etc. En ese sentido, la Mercedes Schlapp, la anfitriona del evento, me lo dijo muy claro. La CPAC pretende ser, ya hace mucho tiempo, pero más aún en el futuro, un espacio de conversación y de intercambio de estas figuras emergentes, estos liderazgos de la derecha y también de las figuras más consolidadas que ya circulan hace un tiempo. La conferencia no fue masiva, no tuvo hitos espectaculares, pero sí estuvo muy presente la idea de que la derecha global está atravesando su momentum y que ya no es solo una cuestión de discurso político o económico programático, si se quiere, ¿no? Eduardo Bolsonaro lo dijo muy claro, todo es narrativa. Lo llamativo fue que en general, a pesar de que se repetía una y otra vez la idea de revolución, el clima en la sala era apaciguado, ¿no? Estaba atento pero no eufórico. Y eso cambió cuando subió a hablar el gordo Daniel Parisini, quien hizo no solo una defensa de su postura bélica en términos políticos, sino una reivindicación de su tarea, que es la de seguir avanzando en el territorio de las redes, seguir empoderando a, entre comillas, la gente común y ganándole terreno a los mecanismos más tradicionales de conversación pública, en los que obviamente están incluidos los medios de comunicación. Después de Milei, el gordo Dan fue la persona más ovacionada de la conferencia. Es que la potencia que mostró la CPAC, en ese sentido, la de Buenos Aires, es que la conversación ya está un paso más allá del superávit fiscal y de la casta y de la desregulación. Milei llegó a decir en chiste que se debería crear la internacional derechista. Lo que queda por ver es si con la asunción de Trump en enero, algo de esta alianza simbólica que se empezó a gestar se traduce en una oportunidad real para la Argentina y en particular para Milei de liderar este proyecto que se tiene de la Liga de las Naciones Conservadoras, que por ahora al presidente le generó muchas simpatías, pero ninguna promesa concreta. Y de ser así, Milei podría convertirse de verdad en una figura de peso internacional para liderar esa batalla que quiere dar con más fuerza hacia adentro y hacia afuera del país. Pero todo indica que en la agenda internacional de Trump hay, por ahora, otras prioridades. Bueno, un capítulo específico de la conferencia tuvo que ver con Brasil, donde la familia Bolsonaro parece estar perdiendo relevancia en el ecosistema de la ultraderecha, ahora que ya no están en el poder y que además están bajo la lupa de la justicia. Si bien Jair y Eduardo, padre e hijo, fueron oradores, estuvieron algo deslucidos. Y bueno, el expresidente habló por videoconferencia porque tiene su pasaporte retenido, acusado de haber planeado un golpe de Estado contra Lula en enero de 2023. Eduardo sí viajó a Argentina para ser telonero de Milei, pero durante su discurso la mayoría de los asistentes esperaban frente a un pasillo a que llegara el presidente argentino y pocos le prestaban atención a él. Los dos Bolsonaro mencionaron a los brasileños que están condenados por participar en el golpe y huyeron a Argentina. Al menos 2 de ellos estaban en la CPAC. Un abogado que los defiende estimó que podría haber unos 500 de ellos en el país. 5 ya fueron detenidos después de que el juez federal Daniel Rafecas pidiera el arresto de 61 condenados que tienen pedido de extradición y varios ya huyeron de Argentina. Durante su discurso, Jair agradeció a Milei por albergar a los prófugos, le pidió que los cuide. Eduardo fue un poco más allá y le pidió al gobierno argentino libertad para ellos. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en noviembre dijo que las fuerzas de seguridad argentinas iban a buscar a los prófugos. Y ni ella ni Milei mencionaron el caso en sus discursos de la CPAC, o sea que ahí hay un poco de discordancia evidente entre lo que piden y lo que se da. Nuestro compañero Facundo Iglesias también estuvo reporteando en el evento, le preguntó a Fernando Cerimedo, que es el director del medio La Derecha Diario, que también está acusado de participar del golpe,
qué pensaba de esta situación, y esto fue lo que nos dijo. Fernando, ¿qué pensás de los 4, al menos, brasileños que están presos aquí, acusados de participar en el golpe de Estado? ¿Qué opinión te mereces? Están condenados. Sí. Ya no están ni siquiera acusados, están condenados. Me da muchísima pena porque muchos de ellos los conozco. Hay gente que estaba vendiendo agua o pulseritas de Bolsonaro y le metieron presos. 17 años de cárcel. Me da mucha pena y ojalá que se pueda resolver en Brasil y acá la situación, ¿no? Porque es mucho más complejo que un fugado. O sea, es gente que no participó de un golpe de Estado, nada. O sea, fue todo muy raro, pero bueno, son condenados, hay que respetar. Yo espero que se pueda resolver de la mejor manera posible. Eduardo Bolsonaro publicó una carta en la que más o menos se presiona al gobierno argentino para que interceda en esa situación. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Crees que el gobierno tendría que tener otro actuar? Ojalá que el gobierno pueda, dentro de la ley internacional y dentro de la diplomacia, poder tomar decisiones que ayuden a que la gente, hasta que se resuelva una situación final, estar tranquilos, porque es muy angustiante ser refugiado, sin nada, en otro país, es muy complicado para ellos. Espero que se tomen la mejor medida posible, sin que afecte la diplomacia, pero que sea positiva para la gente. ¿Qué tipo de relación anticipás que va a haber entre la administración de Milei y el gobierno de Trump? Creo que va a ser una relación fluida, pero no esperemos una relación de sociedad de que se van a abrazar todos los días. Trump tiene su agenda, Javier tiene su agenda, los países tienen sus problemas. O sea, Trump el 20 de enero tiene que llegar y va a estar en la mitad del mundo en guerra y tiene que parar ese quilombo. Entonces, no es tan lineal como que el 20 de enero viene un avión, un Hércules con 30.000 millones de dólares y nos salvó. Hay que trabajar esa relación, hay que mostrar seguridad jurídica para que las empresas americanas vengan a Argentina a invertir, a generar puesto de trabajo legítimo. Todavía falta mucho para que podamos decir que Estados Unidos, por suerte tenemos a Trump ahí, tengamos un impacto real. Sí es buena la relación, sé que se admiran mucho mutuamente, sé que los más admiran mucho porque, o sea, lo sé de primera mano, o sea, que lo tienen mucho aprecio. Yo fui el que hizo la primera llamada, pero de ahí a tener resultados concretos en el cortísimo plazo, no. Bueno, lo escuchábamos a Fernando Cerimedo entonces, mientras brindaba una entrevista el miércoles en la CEPAC. Dos muy buenas preguntas de nuestro compañero Facundo Iglesias, que estuvo por ahí. Específicamente dedicada a esto que comentabas antes, Nati, que es una especie de... Es interesante ver la complejidad, ¿no?, de los pliegues de estas relaciones entre la ultraderecha, sí, en este caso entre la ultraderecha brasilera y el gobierno argentino, por los casos estos de los perseguidos, ¿no?, por la justicia de Brasil, acusados de dar un golpe de Estado el año pasado. En este caso, el gobierno argentino está tomando una posición bastante legalista, ¿no?, de respeto de la legalidad y de la diplomacia, como decía. Sí. Eso es un tema. Y después, la otra parte de la respuesta de Cerimedo, ya otro periodista que estaba evidentemente ahí con Facundo reporteándolo, a propósito de la relación que hay que esperar y que va a ser un poco la clave del tiempo por venir entre el gobierno de Milei y el gobierno de Trump. Bastante interesante la respuesta de Cerimedo, diciendo, bueno, hay que ser cautos también, no hay que esperar algo inmediato. Y acá, por ahí para cerrar, dos cositas que charlábamos con Facundo. Facundo me contó, por ejemplo, también que uno podía ver en ese encuentro dos activos de Argentina, ¿no? Además del decálogo de cosas que dijo Milei sobre su método político, había dos cosas que se veían un poco y que afloraban en cada conversación con gente ahí. Uno era la cantidad de pibes que había y pibas, ¿no? Sobre todo pibes, pero como mucha juventud, ahora ya funcionaria, militante, bastante activa, y eso parecería ser una especie de elemento distintivo de la derecha libertaria argentina, ¿no? No parece que sea tan así en otros lados. O sea, la cuestión de ser realmente una fuerza militante con muchos jóvenes es llamativo. Dirigentes, qué sé yo, Sotelo, tipos que están vicecanciller, uno que está en una empresa importante estatal, no sé qué, son todos gente muy joven. Sí, menos de 30 años, varios. Eso por un lado. Y por otro lado, todo el tiempo estaba, a pesar de que no estuvo, también, eso es interesante, otra de las ausencias, Federico Sturzenegger, pero que es el otro gran activo de Argentina en relación con Trump, porque
Elon Musk fue nombrado por Trump como a cargo de un departamento de eficiencia de gobierno, ya le dijo a Milei que quería copiar los métodos que estaba haciendo Federico Sturzenegger acá para ¿cómo se llama? Reducir, sí, reducir el Estado y desregular, digamos. Sin embargo, todavía no han hablado. Eso también Facundo se lo preguntó hace poco a Sturzenegger y le confirmó que todavía no habían hablado por teléfono, pero bueno, es una de las cosas. Ahora, también hablábamos con Facu que más allá de esos activos particulares, hay potencialidades de esa relación y la verdad es que hay que empezar a pensar que lo que puede venir el año que viene es heavy, ¿no? Estuvimos hablando también estos días con varios amigos, tipo como Tocatrián, Juan Elman, que también estuvo ahí en CEPAC, pensando un poco lo que viene. Y una de las cosas que aparecía como posibilidad fuerte es la idea esta de que Argentina pueda ser un proxy de Estados Unidos en la región. ¿Qué sería un proxy? Un proxy es como un estado casi aliado estratégico. Un aliado estratégico en la región, como es Israel en Medio Oriente, digamos, ¿no? O como es la Unión Europea, como son los países que están integrados directamente a la política internacional de Estados Unidos. Es acá un enclave, digamos, imperial acá. Eso es por un lado, y eso trae una cantidad de cuestiones, de beneficios, pero también de complejidades. Y no hay que, en ese caso, no hay que descartar la posibilidad de que durante este gobierno se instale una base militar, por ejemplo, cosas de este tipo, sobre todo en la Patagonia, en relación con Antártida, cosas que hay que empezar a pensar seriamente como unas posibilidades fuertes. Última cuestión, solamente para mencionarlo, porque no nos vamos a meter, es un temón, capaz que la semana que viene podríamos verlo si sigue vivo y demás, es el caso Cuader, ¿no? El senador entrerriano que fue agarrado en la frontera con Paraguay cuando quería entrar al país con más de $200.000, lo cual es ilegal. Gran escándalo, y que, como se sabe, es un senador elegido por el peronismo y que durante los últimos meses se pasó al campo oficialista y de hecho fue bastante clave en la aprobación de la ley Bases. Sí. Y desde entonces está muy vinculado con el oficialismo y hay obviamente sospechas de que ese dinero que quería entrar es parte del pago por esa transfugiada, digamos, ¿no? Es todo un tema. Ahí estuvimos hablando con gente de Entre Ríos también. Eso seguramente lo vamos a seguir pronto, pero es por ahora el único elemento que pone seria preocupación al gobierno, porque lo deja casi con una minoría mucho más fuerte y muy arrinconado en el Senado, y eso puede traer la posibilidad de un avance del peronismo, digamos, sobre las leyes que quiera aprobar el gobierno. Crisis en el aire, el podcast semanal de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura. Ahora vamos a irnos al sur de nuestro país y nuestra primera parada es en la provincia de Río Negro. Allí, en la localidad de San Antonio Este, el miércoles 4 tuvo lugar una audiencia pública para expresar opiniones a favor o en contra del proyecto que prevé la llegada de un buque de licuefacción en el Golfo San Matías para exportar GNL, gas natural licuado. No es el primero, sino el cuarto proyecto que avanza en esta zona de aguas cristalinas, que hasta septiembre de 2022 prohibía por ley las actividades hidrocarburíferas. De los modales del modelo hablaremos en este segundo bloque de Crisis en el Aire. ¿Qué cambió en agosto de 2022? Bueno, se modificó una ley famosa que había sido ganada en la calle en los años 90 y que protegía toda esta región. Se la conocía como la ley Lasalle. En una audiencia nocturna y express durante el invierno de 2022 se abrió la puerta para que se habiliten proyectos de este tipo, como el que hoy vamos a abordar, y otros. ¿Por qué se había peleado tanto para proteger esta región en los 90? Bueno, porque se trata de una zona muy rica en biodiversidad y con mucha actividad humana vinculada a las características propias de la zona. Una economía costera, fundada en el turismo, la pesca artesanal, entre otras actividades. La audiencia de este miércoles se hizo para expresarse a favor o en contra del informe de impacto ambiental presentado por la empresa Pan American Energy y Golar. En los días previos al encuentro, el Observatorio Petrolero Sur produjo un documento interno para circular entre las organizaciones
en el que compartieron sus impresiones sobre el estudio del informe de impacto ambiental y describen que esto se realiza en medio de un proceso de flexibilización ambiental, restricción al acceso a la información, condicionamientos a la participación ciudadana y hostigamientos con fuerzas policiales y paraestatales. Vamos a explicar un poco qué implica todo eso. Sí, Mario, este proyecto se presenta como el tercer paso dentro de un esquema mayor que incluye el puerto petrolero del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y el puerto de GNL de YPF en Punta Colorada, todos ellos localizados dentro del Golfo San Matías. La empresa responsable del proyecto es Southern Energy Sociedad Anónima de Pan American Energy. Southern Energy Sociedad Anónima firmó un contrato de alquiler del barco de licuefacción Ili Episello hasta 2047 con la empresa noruega Golar LNG. Golar va a proveer el servicio de licuefacción mediante el alquiler del buque con una estructura de tarifa base y un beneficio adicional sujeto a los precios internacionales. YPF acaba de anunciar que se suma al proyecto aportando parte de la inversión inicial. Recordemos que Pan American Energy es 50% la compañía británica BP y 50% Bridas Corporation, que es controlada en partes iguales por la petrolera estatal china CNOOC y la argentina Bulgeroni. Paréntesis. Estas semanas circuló el ranking de los argentinos más ricos. Sí. Bulgeroni está tercero, luego de Galperin y Sigman, ¿no? Todo un dato. En el top 5 también está otra figura repetida en este negocio, que es Paolo Roca, el capo del grupo Techin. Así es, Juan, y es interesante ver el documento que decía Mario, que nombraba, que elaboró el Observatorio Petrolero Sur, para cómo se preparó la gente para ir a esa audiencia. Primero porque sistematizan algunas cuestiones que por lo general pasan de largo y ahí estaban estos puntos claros, ¿no? Había una serie de irregularidades desde la previa, de hecho. Por ejemplo, el lugar elegido, que fue un gimnasio municipal en la localidad de San Antonio Oeste, es el punto más distante de San Antonio Oeste donde se va a realizar este proyecto. Se eligieron irse lo más lejos posible y no era de fácil acceso. Además, este es otro tema y es algo que se repite mucho, el informe de impacto ambiental estaba constituido, digamos, por 8 cuerpos de 3.200 páginas y todas las páginas estaban en PDF escaneado de imágenes. Entonces era muy difícil buscar, o sea, usar motores de búsqueda, copiar y pegar y demás para leer esas 3.200 páginas en un mes y poder tener una noción de qué era lo que estaban presentando. También había un tema con la empresa que hace el estudio, que es la empresa Serman y Asociados. Ellos no pudieron chequear, por falta de acceso, que se hubiera inscrito en el registro de consultores. Hay un registro para hacer estos trabajos y lo que está online es hasta 2022. El informe fue realizado antes de la fecha que ellos decían, de hecho, porque tiene fecha de julio. Bueno, el tema de las empresas que hacen los estudios de impacto ambiental es un universo también para seguir y seguir la huella de cada una de las empresas y ver cómo se van construyendo noticias, de hecho, a lo largo del año. Y el estudio, además, lo que no contempla es el efecto acumulativo de estos proyectos que ustedes mencionaban. Entonces, solo se estudia el impacto que tendría el buque y no el puerto de GNL, que está también ahí en esa zona. Eso no se está estudiando. Lo que decían las comunidades costeras que participaron en las asambleas de la región es que planteado así es más un acto político de validación de las empresas para tener la famosa seguridad jurídica en parte y en parte la licencia social que creen que haciendo esta instancia alcanza. Pero además se da otra situación que tiene que ver con quienes participan y quienes iban a expresarse en contra de este proyecto, esta vez tenían mucho cuidado, estaban preocupados porque la vez anterior, en una audiencia en Sierra Grande, había habido un enfrentamiento con la UOCRA, que siempre funciona como el brazo sindical, digamos, pero para ir en contra de quienes se expresan... Fuerza de choque. Exacto, fuerza de choque, ahí está. Y lo que decían entonces que habían tratado de esta manera de tener como cuidado para que no se produjeran incidentes, porque se genera una tensión adicional. Bueno, además de eso, ayer había en el operativo 180 efectivos de las 3 fuerzas, más y había personal de civil,
representantes de las empresas con custodio, digamos que había todo un sistema en el cual era difícil. Eso además. En la audiencia pública. Exacto. Esto es lo que nos contaban los compañeros que habían participado allá, que habían hablado de hecho con los jefes del operativo de seguridad y demás. Ahora vamos a escuchar a Sujay Quilapán, que es de la multisectorial en defensa del Golfo, que habla un poco de esto, de cómo se cuidan, además cómo cuidarse o no a la hora de ir a estas audiencias y qué es lo que pasa allá. No hubo violencia porque, cursamos muchísimas notas de distintos sectores, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, del CELS, del APDH, Alto Valle, de la Pastoral Social, todos en el mismo tenor, exigiendo a las autoridades que instrumenten las medidas preventivas para evitar cualquier situación de violencia en el ingreso de la audiencia pública, durante la audiencia pública y en el retiro de la audiencia pública. Además, nosotros instrumentamos un sistema de autocuidado, pero esto lo aclaro que también son medidas que tomamos nosotros desde nuestras propias organizaciones a cómo llevar adelante estas instancias, porque realmente no queremos vivir situaciones como las que vivimos en Sierra Grande el 17 de agosto de 2022. Una cosa que nos parece importante es aclarar que militarizar las zonas no es una tarea preventiva. No es por la cantidad de fuerzas desplegadas que vos garantizás que no hayan hechos de violencia. Y entendemos que hay una responsabilidad política en términos de lo discursivo, de las campañas que se llevan adelante buscando enfrentar vecinos contra vecinos, y la responsabilidad es política. Hasta que no mermen ese tipo de acciones, es imposible que los sectores que se violentan no sigan violentando a todo el que piensa distinto. Así que un llamado de responsabilidad a las autoridades provinciales y municipales. Entendemos que el proyecto no tiene licencia social, por más que la audiencia pública haya pasado, una audiencia pública vaciada, una audiencia pública con intencionalidad de que no se escuchen todas las voces. La premura de llevar adelante este proyecto lo único que hace es seguirnos insistiendo en el pensar que no podemos claudicar en los fundamentos de nuestra lucha, que tiene que ver con el cuidado del Golfo, la defensa de la biodiversidad y el derecho que tenemos la ciudadanía a acceder a un ambiente sano. Bueno, en Río Negro se dan escenarios de mucha tensión cuando hay audiencias, como escuchábamos a Sujay, hablaba de la que sucedió el año pasado en Sierra Grande. Pronto va a haber otra por el avance de la minería de uranio en Belcheta, porque Eduardo Ernequian compró otro empresario importante del rubro y de otros ámbitos, compró el 80% de la mina Ivana, que pretende ser el proyecto más grande de este tipo en el país. Obviamente esta es otra inversión que va a tener cuestionamientos ambientales. Pero volviendo a los hidrocarburos, en el programa anterior hablábamos de la enfermedad holandesa, ¿no? Creo que a propósito de la entrevista que hicimos con Pablo Gerchunov, y que también forma parte del nuevo número de la revista que ya salió. Volvemos a insistir, no se olviden de suscribirse. Bueno, porque está esta cuestión de la enfermedad holandesa, ¿no? Que básicamente se trata del riesgo de que al poner todos los huevos en la canasta de vaca muerta, ¿no? Como solución a los problemas críticos de la Argentina, lo que termine pasando es que se desplaza y se aniquilan, digamos, uno podría decir, se secan un montón de otros sectores, básicamente por la apreciación del tipo de cambio, ¿no? Que es lo que estamos viviendo hoy. Bueno, ahí hay un consenso que atraviesa grietas y que tiene además en el GNL, en el gas natural licuado, un disfraz, porque lo llaman combustible puente, para salir precisamente de la falta de transición energética, pero también es lo que va a permitir salir de la restricción externa. De hecho, en una nota de The Guardian esta semana se hablaba justamente de este consenso, ¿no? Que incluye también el progresismo, por llamarlo precisamente un combustible de transición, ¿no? Un recurso de transición, lo cual va a generar una cantidad de inversiones que se van a profundizar acá y también a nivel mundial, y lo convierten en algo así como una bomba climática. Ahora vamos a escuchar a Fernando Cabrera, que es del Observatorio Petrolero Sur, que vienen trabajando desde hace mucho
sobre la cuestión de la explotación de los hidrocarburos. De hecho, publicaron el Atlas de Vaca Muerta, que es muy recomendable, registra y resume parte de las investigaciones que vienen realizando durante muchos años. Y escuchemos entonces lo que nos dice Fernando Cabrera sobre con su explicación sobre la trampa del GNL y la discusión que nos debemos. No ingenuamente el gas tiene buena prensa. Si bien como el carbón y el petróleo es un combustible fósil, algunos sectores lo presentan como el menos malo de los tres, porque supuestamente emite una menor cantidad de gases de efecto invernadero. Por ese motivo parece como un paso casi necesario en la transición desde la dependencia actual de las fuentes fósiles de energía hacia el mundo de las energías limpias, verdes, renovables, que será mañana. Esta perspectiva, la del gas como un combustible puente, que un compañero de la USUR, Felipe Gutiérrez Ríos, denominó como puentismo, surgió en Estados Unidos hace unos 20 años cuando la extracción de gas comenzaba a crecer abultadamente por la utilización de fracking. La intensa política de promoción de esa técnica en Estados Unidos tomó a esta perspectiva, el puentismo, como el argumento climático por excelencia a favor del gas y por tanto también del fracking. Más recientemente, con la guerra en Ucrania, la expansión del mercado global de GNL, de gas natural licuado, que tuvo impulso después de la guerra, durante la guerra, se incorporó también dentro de esta perspectiva. Sin embargo, contrario a esta mirada, hay un debate abierto sobre el rol del gas en la crisis climática. Aunque esas discusiones suelen centrarse en el dióxido de carbono, que es generado cuando los fósiles se queman, y que en ese momento, al quemarse, el gas ciertamente genera menos dióxido de carbono que el carbón y el petróleo, al incorporar lo que sucede con otros gases de efecto invernadero, más allá del dióxido de carbono, esos números cambian. Así lo viene mostrando el biogeoquímico Robert Howard y su equipo en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, quienes estudian el ciclo del gas y las emisiones de metano. En sus conclusiones demuestran que si se incorporan esas emisiones no deseadas, esos escapes no deseados de gas en toda la cadena de producción del gas de fracking, los valores del aporte de ese gas a la catástrofe climática son peores que los del crudo. Si a esta caracterización le sumamos que todo el proceso de transformación que implica el GNL implica también mucho gasto de energía, las cuentas dan en términos climáticos que ese gas es aún peor que el carbón, el gran enemigo histórico del clima hasta ahora. De este modo, asumir al gas como un puente solo favorece a las grandes corporaciones petroleras y demora la transición ecosocial que es urgente. La construcción de un debate sobre la transición energética y económica justa es una tarea siempre postergada, pero cada vez más necesaria y a la que pronto las organizaciones, las personas preocupadas de Argentina y del mundo debemos entrarle cada vez más firmemente. Bien, otro dato que estaba en este informe con el que fueron a discutir las comunidades que iban a dar su punto de vista crítico con este proyecto es, por ejemplo, por los puestos de trabajo, que era una de las palabras que aparecía mucho entre quienes decían nosotros necesitamos trabajo, necesitamos este proyecto. Y es que lo que se calcula es que los puestos generados son 280 que están considerados de la obra civil. Y además que, por ejemplo, el buque tiene capacidad para 118 tripulantes, o sea que hagamos cuentas. Y además de ello hay que ver cuántos puestos exactamente serían y de qué tipo de especialidad se requerirían para trabajar ahí, ¿no? Y un poco retomando esto que decía Fernando Cabrera recién, es bueno, ¿cómo empezamos a pensar en una discusión energética justa? ¿Con qué herramientas? ¿Qué cuestiones de fondo hay? Que creo que quizá ni siquiera tenemos como el debate por fuera de los sectores ambientalistas, ¿no? Hay un lado en el que se habla de eso con ciertas herramientas, pero fuera de esos espacios tenemos mucho por construir y por pensar a la hora de decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una transición energética justa? Y además de los modos en los que se realizan, por ejemplo, estos estudios de impacto ambiental, hay varias cuestiones como para empezar a pensar hacia adelante, de hecho, teniendo en cuenta este escenario que parece no tener freno, y con las preguntas siempre de cómo va a ser esto, para qué va a ser y sobre todo para quiénes van a ser estos proyectos. El lunes 21 de octubre pasado arribó a la provincia de Neuquén la vicepresidenta Victoria Villarruel y fue recibida con honores por la vicegobernadora de la provincia, Gloria Ruiz. No solo la escoltó en el aeropuerto apenas pisó suelo neuquino, sino que declaró lo siguiente, textual:
Es un honor para mí y para todas las mujeres que nos sentimos representadas por Victoria recibirla en nuestra casa. Un mes más tarde, el gobierno de Neuquén entró en una fuertísima crisis política que derivó en la suspensión de su vicegobernadora. ¿Qué pasó en tan poco tiempo para semejante bomba institucional? En este tercer bloque de Crisis en el Aire vamos a meternos con los periplos en Neuquén de dos vices, la vicepresidenta de la Nación y la vicegobernadora. Se trata de un adelanto de una nota escrita por el periodista Pablo Basso que vamos a publicar la semana que viene en nuestra página web. Lo importante es entender cuáles son los motivos del viaje de Villarroel y las internas políticas que provocó. Y en segundo lugar, ¿por qué destituyeron a Gloria Ruiz, la vice del gobernador Rolo Figueroa, quien el año pasado desplazó del poder al movimiento popular neuquino que supo integrar en el pasado? Empecemos con la vicepresidenta. El motivo central de su viaje a la Patagonia fue participar de un evento que se llama Texas Summit Energy 2024, organizado por la Cámara Argentina Texana, asociación que se presenta a sí misma como independiente con sede en Houston, Texas y sucursales en Austin, Dallas, Buenos Aires y la Patagonia. Acá introduzco una pequeña cosita, porque entre otras cosas de lo que veníamos conversando sobre lo que viene con el tema de Trump y demás, Tocatian, a quien entrevistamos hace unos días, nos había dicho que se armaba un cuadrilátero de poder en Estados Unidos, que había que pensar en ese término, entre Washington, que está el poder político, Nueva York, donde está el poder financiero, Wall Street, pero ahora había que sumar, dice él, California, porque ahí está las tech, ¿no? ¿Cómo se llama? Silicon Valley y demás. Las tecnológicas. Silicon Valley, ¿no? Valley, sí. Valley. Y había que sumar Florida también, que es el lugar del Comando Sur, del lugar militar desde donde se controla América Latina. Y aparecía también la idea de sumar Texas. Claro. Como el quinto lugar clave, que es donde están todos los poderes petroleros, que, digamos, son fundamentales para Estados Unidos hoy y para Argentina también, claro, en la época post-Vaca Muerta, ¿no? Un pentágono sería. Exacto. Volviendo a Neuquén y al encuentro de el Texas Summit Energy 2024, tuvo como principales expositores a las empresas de hidrocarburos interesadas en inversiones. Después visitó Añelo, Victoria Villarroel, el corazón de Vaca Muerta, también la Argentina Oil and Gas 2024, otro encuentro de popes de la industria petrolera, y a última hora a los empresarios de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia de Neuquén. Claramente esto demuestra que la vice tiene su agenda propia y que atrae a actores principales del sector energético que se disputan ese manantial que se encuentra en el subsuelo de Neuquén y en otras provincias de la Nor-Patagonia. Lo que sorprendió fue el discurso brindado por Villarroel en el encuentro de la Cámara Argentina Texana, por su contraposición con el discurso habitual de Javier Milei. Vamos a citar en extenso un pasaje de ese discurso porque vale la pena. A ver. Dijo Villarroel: observamos que desde hace 10 años nuestro continente está proveyendo de energía al mundo. Sin embargo, en algunos países nos falta establecer las políticas necesarias para maximizar la generación de riqueza para beneficio de nuestro pueblo. Hay mucho interés en extraer, pero no es tanta la prosperidad que a veces queda en la región. Lo que debe servirnos la advertencia a los gobernantes y determina la necesidad de establecer políticas continentales que nos protejan. Porque en un mundo que se ha vuelto tan chico no es prudente intentar proteger en soledad los recursos naturales. Los gobernantes de los países de América debemos cooperar para preservar nuestro continente, el Ártico al Antártico, de los desafíos que nos amenazan. De ese modo podremos favorecer la explotación eficiente de nuestros recursos, asegurando beneficios económicos para nuestros países, al favorecer la inversión de largo plazo, el empleo y el cuidado del ambiente. No es menor que Villarroel resalte la necesidad de cuidar el medio ambiente cuando Milei y su gobierno rechaza explícitamente esa agenda, denostada como la Agenda 2030, en pos de la ganancia empresaria. Y también que la vice resalte que se extrae mucho, se genera mucha riqueza, pero que eso no redunda en beneficio de nuestro pueblo. Para terminar, haciendo un llamado a la cooperación continental. ¿Habrá incidido, nos preguntamos, este tipo de posicionamientos
que pasan por debajo de los radares de la agenda mediática más porteña en la ruptura explícita que declaró Milei hace semanas? Bien, buena pregunta. De hecho, otro tema es que es un detalle, pero creo que no sea casual, que hable del Ártico a Antártida también, que Exacto. son dos puntos también que hay que discutir, ¿no? Bueno, Sí, y además eso indica que la cooperación que imagina incluye a Norteamérica, ¿no? Sí. Incluye a Estados Unidos en una forma de cuidar o de explotar esos recursos. No sé. Bien, la visita de Villarruel también tuvo otras repercusiones y tienen que ver con el acercamiento de legisladores locales que fueron cercanos a Javier Milei en la campaña, pero que se alejaron rápidamente del libertario. Ellos, encabezados por Carlos Eguía, que fue candidato a gobernador, aprovecharon la visita para reunirse con Villarruel y para proponerle públicamente que genere una línea interna bajo su liderazgo, y esto provocó un cimbronazo local que se sumó a las declaraciones y las actitudes de la propia vicegobernadora. Lo notable del caso es que el miércoles pasado, un mes después de esta visita estelar que estamos acá repasando, la legislatura provincial suspendió a Gloria Ruiz, que es la vicegobernadora, a raíz de una escandalosa denuncia mediática. Ruiz fue denunciada por el diario Río Negro, que es muy influyente en toda la provincia, en toda la zona de esa patagónica. Ella fue denunciada por diversos casos de corrupción. Se la acusa del manejo fraudulento de gastos reservados desde la legislatura que presidía, la contratación de familiares y una denuncia del Banco de Neuquén por transferencias de dinero público a plazos fijos a nombre de su hermano. Le pedimos a Pablo Basso, que es periodista rionegrino, que es autor de la nota que vamos a publicar la semana que viene, que profundiza en todo esto que estamos abordando. Le pedimos a él entonces que nos comparta su análisis político del desembarco de Villarruel y de la institución de Gloria Ruiz, y nos respondió lo siguiente. Las repercusiones de la visita de Victoria Villarruel a Neuquén reflejan los movimientos, las tensiones que hay en las fuerzas del ecosistema libertario de cara a las elecciones del año que viene, en las que se ponen en juego 3 diputados y 3 senadores. Hay que recordar que Milei no llegó a las elecciones legislativas de 2023 con sello propio en Neuquén, y que en octubre, cuando Massa se impuso en la mayoría de las provincias, Milei ganó por 5 puntos. Esta disputa hacia dentro del oficialismo es algo que venimos observando en la mayoría de las provincias de la Patagonia, pero en Neuquén más intensamente. Hay por lo menos 4 sectores que se disputan la representación de las ideas libertarias. Uno de ellos encabezado por Nadia Márquez, que es diputada nacional muy cercana a Carolina Milei, que tramita por estos días en la justicia federal el sello de La Libertad Avanza. Este espacio está en alianza con el PRO, referenciado en Patricia Bullrich. Está por otro lado el Partido Liberal, que es más cercano a lo que fue Republicanos Unidos y el armado de López Murphy. Y hay un cuarto sector que encabeza el periodista empresario Carlos Eguía, que fue candidato a gobernador en 2023 junto a Milei. Después Eguía rompió con él por fricciones con Carlos Kikuchi, el armador de Milei el año pasado, y esa ruptura, bueno, indirectamente también perjudicó la relación con Carolina Milei. Carlos Eguía realizó declaraciones muy elogiosas hacia Victoria Villarruel durante su visita a Neuquén. Uno de los 3 legisladores de su bloque, que se llama Alberto Bruno, que es un excombatiente de Malvinas, llegó a decir que si Villarruel lanzara su propio espacio político, ellos la acompañarían, y que son cada vez más los simpatizantes a la vicepresidenta. Otra declaración muy asombrosa fue la de la vicegobernadora de la provincia, Gloria Ruiz, que bueno, esperó a Villarruel en el aeropuerto, se dirigió con ella hacia la legislatura. Ruiz expresó sentirse muy identificada con la vicepresidenta. Muchos creen que finalmente esa fue la gota que rebalsó el vaso en su relación con el gobernador Rolando Figueroa, un vínculo que ya estaba lastimado desde antes de su asunción, un vínculo que persistió con fricciones a lo largo de todo el año, posiblemente por el grado de autonomía de la vicegobernadora, con cierto coqueteo con los espacios
libertarios, y que luego de esas declaraciones elogiosas hacia Villarroel, por casualidad o por causalidad, le sobrevino una denuncia. Todo esto terminó finalmente en la suspensión de la vicegobernadora por 30 días, durante los cuales una comisión de legisladores, encabezada por los presidentes de cada uno de los bloques, evaluará si está moralmente apta para el cargo y, bueno, finalmente decidirá su suerte hacia fin de año. Bueno, para cerrar, vamos a mencionar o destacar la celeridad con la que se tomó la decisión de suspenderla. Algo inusual por tratarse de una vicegobernadora, es decir, la segunda en la escala de poder del gobierno, sin que todavía haya cargos judiciales, o sea, basándose en la investigación periodística del diario como principal fuente. Uh-huh. Y también un dato curioso políticamente, que es el rechazo de esta decisión por parte del peronismo e integrantes del FIT y del PTS, que forman parte de la legislatura. La figura política, algo de esto decía Pablo Basso, para destituirla es la de inhabilidad moral. Todo indica que Rolo Figueroa, que es el gobernador, está apurando las cosas y usa esta figura ambigua, complicada, para rajarla sin que medie un fallo judicial. Por eso nos decían fuentes de allá el rechazo del peronismo y del trotskismo, que no quiso quedar pegado a esta interna tan feroz del gobierno un mes después de haber visitado la provincia la vicepresidenta. Esto que decimos no desconoce posibles manejos corruptos de la vicegobernadora. De hecho, nos decían que en Neuquén, curiosamente, las declaraciones juradas de los funcionarios no son públicas, sino que hay que pedir, mediante un acceso a la información, y hasta hace unos meses Gloria Ruiz todavía no había presentado la suya, ¿no? Esto abre fuertes sospechas. Las preguntas que se abren son muchas, justo en una semana en la que se detuvo, como arrancábamos en el programa y mencionaba Mario en el primer bloque, en la frontera con Paraguay, un senador con $200.000 en una mochila. Está claro que el apoyo de la vice a Villarroel desató esta ira de Rolo Figueroa. Y lo que no sabemos si también nos generó un fuerte malestar en el propio gobierno nacional, que viene construyendo sus armados partidarios provinciales. De hecho, no es un dato menor que se rumoreaba una posible candidatura de Gloria Ruiz, la vicegobernadora, como diputada nacional el año que viene por La Libertad Avanza. De allí, digamos, la furia de Rolo Figueroa. Esto ocurre, lo veníamos diciendo en el bloque anterior, no podemos solasarlo, en una provincia clave para la comunidad de negocios, claro, que se genera en torno al extractivismo y la renta petrolera, y también para un gobierno de Javier Milei que se juega en muchos sentidos su futuro financiero en vaca muerta como fuente de recursos naturales y de dólares frescos que puedan ingresar. Crisis en el Aire cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Si te interesó, te invitamos a escuchar también Mundo en Crisis, en el que de la mano de Marco Teruggi analizamos la coyuntura geopolítica. Nos encontramos dentro de una semana. Para suscribirte a nuestra revista, puedes entrar a revistacrisis.com.ar.